Muy buenos días. Por supuesto que en primer lugar, mi gratitud a SUPEN y a la academia de la que soy miembro fundador de hace tantos años por haberme invitado a participar en este evento. Y mi gratitud muy especial también a doña Rocío, querida amiga también de hace muchos años, y a todos los funcionarios de SUPEN de hoy y del pasado que hacen posible llegar a esta época. Fue una lucha difícil lograr la ley de protección al trabajador, pero una ley por sí misma no significa nada si no es bien aplicada. La aplicación de la ley en estos años nos tiene que hacer tener una gran gratitud para el ente regulador y las operadoras que han hecho posible que el sistema sea un éxito. Así que, en primer lugar, muchísimas gracias. Saludo y doy las gracias a los profesionales mexicanos, don Ángel González y don Eric Ocio, que nos han ayudado con sus conocimientos y su experiencia. Y por supuesto que también agradezco y saludo con cariño a doña Ana María y a don Rodolfo, que son parte tan importante de este movimiento, como lo han sido quienes han venido dirigiendo también las operadoras de pensiones. Remediar las fallas del mercado que se da, una falla muy importante, que se da por la fuerte preferencia que tenemos por el presente, todas las personas, llevó a establecer los sistemas de pensiones. Si no tuviéramos esa preferencia por el presente, no serían necesarios. Cada uno tendría por sí mismo la capacidad de resolver su problema. Este es un ejercicio de solidaridad social que además evita imponer a las generaciones futuras la carga de velar por las personas que no pueden ya participar en su vida laboral. Esta acción, a pesar de su evidente necesidad, no es fácil. La tentación del presente es inmensa, sino que lo digamos con las luchas que ha habido en los últimos años para destruir el rumbo. Por eso, para discernir adecuadamente, el Papa Francisco, en su primera exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, en que nos propone algunos métodos para tener un discernimiento adecuado, una de las 4 reglas que nos pone es la siguiente. Dice, los ciudadanos viven en tensión entre la coyuntura del momento y la luz del tiempo, del horizonte mayor, de la utopía que nos abre el futuro como causa final que nos atrae. De aquí surge un primer principio para avanzar en la construcción de un pueblo. El tiempo es superior al espacio. Este principio permite trabajar a largo plazo, sin obsesionarse por los resultados inmediatos. Ayuda a soportar con paciencia situaciones difíciles y adversas o los cambios de planes que impone el dinamismo del reino. La seguridad social, la previsión social, es parte de esa preferencia por el tiempo. Pero esta mirada de largo plazo es relativa a la situación inicial que va cambiando. Las circunstancias evolucionan, cambia la estructura etaria, la riqueza de la sociedad, el funcionamiento de los mercados financieros, nuestro conocimiento e incluso los niveles de maduración de los sistemas de pensión que se van estableciendo. Nosotros hemos vivido un intenso proceso de transformación de los sistemas de pensiones. Hace muchas décadas teníamos regímenes específicos para algunos trabajadores y luego llegamos al establecimiento de la seguridad social en los años 40, con un fondo común de capitalización y con prestaciones fijas para los empleados formales que se fue extendiendo en su cobertura y que terminó en un sistema de reparto. A ese sistema básico se adicionaron luego otros sistemas privilegiados para algunos sectores de trabajadores. Se estableció un sistema no contributivo para ancianos en pobreza. Con la ley de protección al trabajador
evolucionamos a un sistema multipilar que hoy tenemos, al tiempo que han ido desapareciendo algunos de los regímenes de privilegio y otros se han ido moderando. Hoy conocemos de una importante propuesta para continuar en este proceso de evolución en busca de eficiencia, de equidad, de sostenibilidad financiera y de impacto positivo de la previsión social en el progreso de la sociedad. Establecer un sistema de fondos generacionales es un importante paso en esta marcha continua por mejorar nuestra seguridad social. Como esta mañana hemos escuchado, los fondos generacionales permiten el establecimiento de estrategias de inversión ligadas al ciclo de vida, un viejo principio de la teoría de consumo de los economistas. Así se establece una opción para proteger a las personas que están cerca del retiro de eventos de mercado extremos y negativos, siguiendo inversiones más conservadoras. A la vez se permite, como hemos oído esta mañana, una estrategia de mayor riesgo a quienes son más jóvenes, tienen un horizonte mayor para acumular los recursos que fortalecen su futura pensión y ponen en riesgo menores montos acumulados. La presentación de SUPEN indica: las estrategias de inversión en función del ciclo de vida de los afiliados tienen como objetivo fundamental incrementar la tasa de reemplazo a través de un proceso en donde las generaciones más jóvenes puedan asumir más riesgo a partir de inversiones en renta variable que en principio son más volátiles en el corto y mediano plazo, pero que en el largo plazo generan mejores rendimientos. Conforme la cohorte etaria envejece, el fondo irá variando la estrategia de las inversiones, aumentando progresivamente la inversión en renta fija, con el fin, 1, preservar el capital de los afiliados prontos a pensionarse o de los ya pensionados, y 2, cumplir con el objetivo de rentabilidad y de tasa de reemplazo que sean declarados por el administrador del fondo de pensión. No puedo estar más de acuerdo con estos objetivos. Los estudios de SUPEN nos dicen que entre un 5 y un 15% puede ser el crecimiento del patrimonio acumulado con este cambio a un sistema de fondos generacionales, según distintas alternativas de comportamiento futuro de la economía y de las finanzas. Mi posición no es de especialista. Soy simplemente un apasionado defensor de la libertad y la fraternidad de todas las personas, de la seguridad social y de la creatividad de las iniciativas individuales. Y con esas condiciones me atrevo a hacer algunas consideraciones que me parece deben ser tomadas en cuenta y se ha indicado ya muy claramente en las conversaciones de esta mañana que así lo están haciendo por parte del regulador y de las operadoras. Primero, creo necesario estudiar si no es preferible que se dé, en lugar de un paso simultáneo a todas las personas con una misma década de su nacimiento, a una nueva estrato generacional, sino que sea por la edad de cada una de las personas que se vaya haciendo eso, en busca de planes aún más específicos a las distintas personas, sin necesidad de que eso signifique fondos diferenciados. Tal vez esta mañana he quedado un poco más tranquilo en que se produce no un cambio de brincos al llegar a una generación de un fondo a otro, sino que hay una gradualidad en cómo se va haciendo el cambio de inversión. Pero es un tema que me parece que es importante de considerar en base a los 4 grupos que se están estableciendo. En segundo lugar, y no sé si esto implicaría un aumento de costos que debe evitarse en los costos de las operaciones, pero creo que debe buscarse ese equilibrio del cual también estuvieron hablando ahora las compañeras y compañeros que estaban en el panel, entre regulación y flexibilidad que permita creatividad y diversidad entre las operadoras de pensión.
tengo la impresión de que, como he entendido la propuesta, con las disminuciones que se van haciendo conforme pasa el tiempo en cuanto a los distintos grupos, cuánto pueden tener de máximo en algunos tipos de inversión, se bajan mucho los márgenes de flexibilidad de los fondos de pensión. Y creo que ese es un tema que vale la pena estudiar. Tercero, tanto en la comparación con el resto de América Latina como en la comparación con los países de OCDE, nuestras operadoras han logrado muy buenos retornos a largo plazo de toda la historia posterior a la Ley de Protección al Trabajador. Debemos estar orgullosos de esa performance. También es evidente que operadoras con estrategias diferenciadas le dan significado a la competencia y a la libertad del afiliado de moverse de pensión. Por esas razones, aunque ciertamente tiene que haber regulación sobre cómo se manejan las carteras de distintos perfiles o generaciones, debe haber suficiente libertad para que las operadoras puedan buscar el mejor desempeño para sus clientes específicos. Hasta ahí mis comentarios sobre el tema de hoy. Pero no puedo dejar pasar esta oportunidad de estar en este lugar donde estuve la última vez celebrando los 20 años de la Ley de Protección al Trabajador, sin hacer un breve comentario sobre futuras reformas a nuestra seguridad social, en las cuales sé que ya se está trabajando, pero debemos seguir trabajando con visión de largo plazo y sabiendo que las cosas debemos irlas haciendo gradualmente y que no es fácil llegar a acuerdos para transformaciones importantes. Reformas que debemos atender en virtud de la transformación demográfica, la que hemos sufrido en Costa Rica, es extraordinariamente grande y rápida. La caída en la tasa de fertilidad de las mujeres es impresionante, parecida a la que tuvimos en los años 60, cuando pasamos, recuerdo yo que estaba en planificación, pasamos de ser el país que tenía la tasa de crecimiento más alta de la población del mundo en 3 años a tener una tasa de crecimiento moderada. Igualmente nos vemos ha pasado en estos últimos años. Y esto se da al mismo tiempo que mientras en otros lugares disminuye el crecimiento de la esperanza de vida, nosotros sigue aumentando, gracias a Dios. De manera que ese cambio es inmenso. También el cambio en la proporción de la informalidad. Antes de la pandemia, la informalidad había crecido de un 40% de los trabajadores a un 47% de los trabajadores. Un crecimiento bestial, un 20% de crecimiento en la proporción de informales en nuestra economía. La pandemia vino a disminuir principalmente el trabajo informal y la recuperación no se ha dado en el trabajo informal de la misma forma que se ha dado en el trabajo formal, de manera que hoy esa proporción no es tan alta. Pero sigue siendo una llamada a la conciencia social. No tenemos condiciones de justicia para los trabajadores informales. Y esto amerita que sean tomados en cuenta en las soluciones futuras de nuestra seguridad social. En tercer lugar, las dificultades presentes y futuras de la empleabilidad. No hemos recuperado el nivel de ocupación de antes de la pandemia. Tenemos menos personas ocupadas hoy que en el primer trimestre del año 2020. Menos personas en número absoluto. Esto es algo que tiene que llamarnos poderosamente la atención. Y esto viene después de haber tenido una década de elevadísimos niveles de desempleo. La tasa de desempleo de la segunda década de este siglo XXI es la tasa a la que llegamos en la gran crisis de los años 80, un 10%. Claro, las definiciones no son iguales, pero realmente es algo lo cual no nos podemos acostumbrar, un nivel de desempleo de esos niveles. Entonces tenemos un problema de empleabilidad importante en esta economía dual nuestra. Y esa dificultad de empleabilidad solo se va a hacer más difícil con la robótica, con la inteligencia artificial, con la computación cuántica, con la Internet de las cosas, con todo lo que hoy está ocurriendo aceleradísimamente.
y con un sistema educativo que está en enorme deuda con el país, tanto en la parte de la educación básica como en la parte de la capacitación para el trabajo. Y tampoco podemos olvidar la situación actuarial de los regímenes básicos, el de vejez y muerte, el régimen de capitalización del magisterio y el régimen del Poder Judicial. Y también los efectos perversos para el crecimiento y para la justicia de hacer recaer, como lo hacemos en nuestro país, sobre los salarios el financiamiento de la lucha contra la pobreza y de todo el costo de la equidad en la previsión social. Esto es absolutamente injusto. Estamos discriminando en contra de una de las fuentes de generación de ingresos de una manera absolutamente inconveniente desde el punto de vista de la eficiencia y desde el punto de vista de la justicia. Por eso me atrevo a volver a señalar algunas cosas de las que hemos venido hablando en el pasado. En primer lugar, sobre lo que estamos hablando hoy, nuestro ROP. Algunas medidas que pueden fortalecerlo para incrementar la tasa de reemplazo, la pensión complementaria, a través de aumentar la pensión, la tasa de pensión de la pensión complementaria, aumentar la tasa de reemplazo frente a la caída de lo que se van a ir teniendo los regímenes básicos. Eliminar los 18 meses de peaje por el Banco Popular de los recursos destinados al Fondo de Capitalización Laboral y al ROP. No es suficiente que ahora se estén pagando intereses. El peaje debe desaparecer. Segundo, transferir al ROP de cada trabajador el aporte de 0.25% de los salarios a cargo de los patrones que sigue operando para capitalización del Banco Popular. Esto era justificable allá en los 60 cuando se estableció el Banco Popular y durante tantos años. Hoy es una entidad súper capitalizada que no tiene ningún sentido que esos recursos que pueden ir a mejorar las pensiones de los trabajadores vayan a capitalizar un ente financiero. Tercero, destinar integralmente el ROP al cabo de 5 años los recursos no usados para la cesantía del Fondo de Capitalización Laboral. Estas medidas juntas significarían un aumento muy importante, muy significativo. Alguna vez lo había calculado. Esta vez debo decir que no lo pude tratar de volver a hacer un cálculo de esos que yo hago en la parte de atrás de una servilleta, simplemente con las operaciones que aprendí con la niña Carmen en la Buenaventura Corrales. Pero que le haga uno buenas aproximaciones, a veces mejor que los modelos econométricos que aprendí en Berkeley. Y entonces no lo hice esta vez, pero de lo que me acuerdo, creo que estas medidas significan como 3 o 4 puntos porcentuales de mejora y tal vez 5 de mejora en la tasa de retorno. Y eso es muy significativo. Con respecto a los regímenes básicos de pensión, aprobar el proyecto mismo patrón, igual contribución, equidad contributiva patronal en regímenes básicos de pensiones que se encuentra en trámite para gradualmente igualar la contribución del Estado como patrono a los 3 sistemas básicos. Es una medida que es la que creo que falta para hacer justicia con los sistemas que llamamos de privilegio. Ya hemos venido eliminando y cerrando muchos de ellos. Ya hemos venido poniendo impuestos a las pensiones, ya hemos venido poniendo límites máximos al monto de las pensiones. Esto es lo que falta. Y que los sistemas del magisterio y del Poder Judicial tengan que ir gradualmente ajustándose a que la tasa de contribución del Estado como patrono sea igual en esos regímenes a la que hay invalidez vegetal. La SUPEN realizó estudios y le da su aprobación al actuarial, al programa que se ha planteado. Es una propuesta de una diputada, doña Pilar Cisneros, a la cual yo no le puedo tener cariño. Tampoco le tengo odio porque trato de no odiar a nadie, pero que me persiguió inmisericordiamente durante muchos años, pero que es muy buena. Segundo,
establecer gradualmente en los 3 sistemas básicos una edad de retiro determinada por la esperanza de vida. No vale la pena seguir pensando en decir 65, 66, 67 o 70. Lo lógico es determinar si aumenta la expectativa de vida, aumenta la edad de retiro en eso mismo. Porque no podemos pensar que las personas vamos a tener un periodo tan largo de pensionados cuando la vida se va expandiendo. Y el tener esto como un pleito con todos los trabajadores a los que no nos gusta que nos pospongan la edad de retiro, aunque algunos después nunca nos retiremos. Pero lo cierto es que el hecho importante es que se quede una cosa automática que vaya evolucionando con la expectativa de vida. Tercero, sujetar el régimen de invalidez y muerte a la supervisión técnica de la SUPEN, como todos los regímenes, que eso debería haber estado desde el principio, pero no lo hemos logrado nunca establecer, y que es una necesidad para asegurarnos que no se den desvíos políticos en la utilización y en la forma de manejo de ese régimen. Y cuarto, al tiempo de retiro, permitir que si se opta por una jornada de trabajo de medio tiempo, se pueda también recibir media pensión y se siga acumulando beneficios para la otra parte de la pensión. Como voy a terminar diciendo, a nosotros los viejos nos toca seguir trabajando. El cambio de modo de vida significa que tenemos que cambiar culturalmente también la idea de cómo nos retiramos. Finalmente, claro, lo más importante, establecer la pensión básica universal. Esta es la mayor transformación que creo se debe ya considerar. Varios lo hemos venido planteando como una idea para la gran transformación siguiente de nuestro sistema previsional, que además requiere una importante reforma tributaria. La señora superintendente, doña Rocío Aguilar, lo ha propuesto recientemente en un proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa, el cual todos deberíamos contribuir con nuestros conocimientos, con nuestra experiencia, con nuestras ideas para mejorarlo. Es un proyecto de largo plazo, de gran envergadura, para la justicia, para el progreso, para el funcionamiento de nuestro sistema financiero. Tal como yo lo vislumbro, sería establecer una pensión igual para todos los habitantes del país con un determinado tiempo de vivir en el país, que lleguen a la edad de retiro, la que sería determinada de conformidad con la esperanza de vida. Sería una pensión automática que eliminaría el régimen no contributivo y cubriría el pago inicial de las pensiones de los regímenes básicos. La primera parte de invalidez, vejez y muerte, del magisterio y de capitalización saldría de este pago. Ellos entrarían a funcionar como una capa de pensión de ahí en adelante, que también se complementa con la pensión de nuestro régimen obligatorio de pensiones contributivas. Para evitar la creación de informalidad y la injusticia en el mercado laboral, la pensión básica universal se financiaría con recursos del gobierno que no se cargarían como un costo sobre los salarios. Con esa misma finalidad de evitar los perjuicios de las cargas sobre los salarios excesivas que tenemos, al mismo tiempo se eliminaría el impuesto sobre los salarios destinado a financiar FODESAF, el Fondo de Desarrollo Social que apoya las instituciones sociales y la lucha contra la pobreza. Parte de los recursos del Estado para atender estos egresos provendrán del ahorro que va provocando el cierre y los cambios que ya se han introducido en los sistemas de pensiones. Hay pensiones en curso de pago que van a ir desapareciendo. Se calcula que como un 2% del PIB llegará en el tiempo a acumularse por la desaparición de esto, lo cual se fortalecerá con esta ley propuesta por doña Pilar, que hace que las cuotas como patrono del gobierno vayan bajando al nivel de la invalidez, vejez y muerte. Es muy posible que estos recursos no sean suficientes para una pensión básica universal acorde a nuestro grado de desarrollo y a las demandas de la fraternidad. Esto demandaría una reforma tributaria que debería aprovecharse para disminuir la carga sobre las empresas
y buscar mayor equidad con un sistema de renta global sin tarifas diferenciadas para diferentes fuentes de ingreso. Incluso sería una buena ocasión para que se analicen de verdad y transparentemente las ventajas y los inconvenientes de migrar a un sistema de renta territorial, que en estos días solamente se ha discutido. Claro que son palabras mayores, muy mayores, son reformas muy de fondo, pero las transformaciones y las demandas que estamos viviendo las ameritan y evidentemente deben ser acordadas con gran participación ciudadana y deberán ser aplicadas gradualmente, no arrancable y de un momento a otro. Todas estas transformaciones se harían al tiempo que se prevén cambios culturales provocados por la prolongación de la vida y la menor proporción de personas a las que actualmente están en su etapa laboral. Estos cambios nos afectarán muy especialmente a los viejos como yo, y nuestros aportes a la sociedad volverán a ser valiosos y apreciados porque serán necesarios. El cuidado y la formación de bebés, infantes y jóvenes, e incluso el de otras personas adultas mayores, podrá enriquecerse con nuestra contribución. No todas las personas adultas mayores tienen el regalo del que muchos disfrutamos de ser abuelas y abuelos, pero para todas se puede aplicar esta bella oración que escribió Benedicto XVI. Señor Jesús, mira con amor a nuestros abuelos de todo el mundo, protégelos, son fuente de riqueza para las familias, para la iglesia, para toda la sociedad. Sosténlos. También en la vejez continúan siendo para sus familias pilares fuertes de fe, custodios de los nobles ideales de la familia, tesoros vivientes de sólidas tradiciones. Haz que sean maestros de sabiduría y de valores, que transmitan a las generaciones futuras los frutos de su experiencia humana y espiritual. Y yo agrego, y que trabajen para el bien de la colectividad. La atención de nosotros, los de la tercera o cuarta edad, deberá enfocarse más creativa y productivamente en trabajos, en transmisión de valores, en atención a nuestros semejantes, y no solo en entretenernos y ponernos a bailar. Gracias.